Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo están? Muy bien. Un gusto de volver a tenerlos. Hoy, como habíamos dicho ayer, va a comenzar la clase una ayudante alumna que es Melina, que es una estudiante brillante, y que me va a ayudar para la explicación de un tema que es un tema complicado y un tema difícil, que es la acordada del 30. Ella le va a dar un detalle de todas estas cuestiones. Y después voy a continuar yo con algunos puntos que me faltaron ayer y algunos temas de exámenes y otras cosas que quisiera hablar con ustedes. Bien, Melina, te dejo la palabra y sé que vas a brillar con este tema de la acordada, que es un tema difícil, complicado, pero tu calidad de alumno y de persona va a superar todo esto. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La idea era hacer un poquito un reconto histórico de cómo llegamos al día de la acordada, ¿sí? Digamos que el ambiente fue propicio para que haya un golpe o un gobierno de facto. Como notas sobresalientes, ya habíamos dicho la avanzada edad de Irigoyen, cuando llega el segundo mandato. Tenemos la cuestión de Irigoyen resolvía todo de manera personal, lo que hacía que sea todo muy lento. La crisis económica del 29, lo que trae problemas en las exportaciones. Tengamos en cuenta que Argentina era un país ganadero agrícola, entonces tenemos problemas económicos, división entre los radicales, no estaban todavía, estaban los personalistas, los antipersonalistas. Los estudiantes universitarios se convirtieron en opositores. Pensemos que en el primer gobierno de Irigoyen, la reforma universitaria, y acá se convierten en opositores, empiezan a escribir en contra del gobierno. Y por último, como nota sobresaliente también encontramos, Irigoyen tenía con respecto al petróleo una cuestión muy nacionalista y iba en contra de los intereses extranjeros con este tema. Entonces, nos encontramos que usaban mucho el lema de que el presidente iba a llevar a la República al borde de un precipicio. Y esto genera un movimiento que, si hacemos una línea de tiempo en septiembre hasta llegar a la acordada, de Lepiane era el ministro de Guerra, y sofocó varios focos de estos movimientos que se venían generando, y el 3 de septiembre presenta su renuncia. Ya habíamos hablado de la avanzada edad de Irigoyen, entonces por problemas de salud, el 5 de septiembre delega el poder en el vicepresidente de la fórmula, que era Enrique Martínez. Al día siguiente, el 6, nos encontramos que Uriburu, que era quien estaba al frente de este movimiento, en realidad acompañado de los cadetes del colegio militar, toman la marcha rumbo a la Casa Rosada, donde toman el poder. En la Casa Rosada se encontraba el vicepresidente Martínez. Hubo poca, vamos a decir, no hubo mucha oposición en la marcha hasta la Casa Rosada. Con un poco de presión se presenta la renuncia de Martínez. Iban a la casa de Irigoyen, la saquean, lo llevan luego a La Plata para que presente la renuncia. Al día siguiente a Irigoyen, aún enfermo, porque estaba, acordémonos, todavía convaleciente, es llevado a la isla Martín García de manera detenida. Nos encontramos en el 7 de septiembre, que se publican en los medios un manifiesto que lo escribe Leopoldo Lugones, a pedido del general Uriburu. Se dice que lo tenían escrito un mes antes, ¿sí? Como nota sobresaliente, y que me llamó la atención, las cuestiones que ellos justifican esta toma de poder, hablan de la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, el despilfarro en materia económica y financiera, el favoritismo del sistema burocrático, tenemos la acción destructiva y denigrante del ejército y la armada, el abuso, el atropello, el fraude, y esto es lo que ellos dicen que padece el país y lo lleva a tomar esta decisión de la toma de poder. Como vamos a ver a lo largo de la historia,
con todos estos gobiernos de facto, vamos a ver que siempre el propósito es volver a próximamente elecciones, y esto se prolonga en el tiempo, ¿no? No es que lo hacen de manera inmediata. Siguiendo con la línea de tiempo, nos encontramos el 9 de septiembre de 1930, en donde Uriburu le comunica a la Corte la constitución de un gobierno provisional. Ahí vamos a encontrarnos con el documento de la acordada, que está fechado el día 10. Pero la realidad es que el día 10 la Corte lo que hace es acusar recibo, ¿sí? No hace una manifestación, lo cual esto genera una incomodidad en el gobierno, nuevo gobierno. Y el día 12 se reúnen los miembros de la Corte con Uriburu y le presentan un nuevo documento fechado con el día 10 para, digamos, que no siga adelante este malestar. Cuando leemos la acordada, vemos que se pone, la Corte lo que hace es reconoce un gobierno provisional, que reconoce la marcha triunfante, podemos decir, de Uriburu. Cita un jurista canadiense, Constantino, que es con la doctrina de el funcionario de facto, y ahí hay un error interpretativo que más adelante lo voy a comentar, que esto no es un funcionario, sino es un gobierno, y lo que ellos se aseguraron es el reconocimiento del Poder Judicial por parte del manifiesto anteriormente citado. Podemos hacer un análisis de distintas teorías. Yo utilicé a Vidar Campos, en donde hay teorías que rechazan, ¿sí? Y otras que pueden llegar a reconocer un gobierno de estas características. Tenemos la tesis legitimista, donde se rechaza el reconocimiento de los gobiernos y funcionarios que llegan al cargo apelando a la violencia. Tenemos una tesis del reconocimiento popular, en donde los gobiernos o los funcionarios logran pacíficamente la obediencia del pueblo. Tenemos el de la prescripción, que es por el transcurso del tiempo, tiene que ser prolongada y siempre de manera pacífica. La de la necesidad, que ante la falta, la desaparición de una autoridad de iure, se necesita un reconocimiento. Y después tenemos el hecho consumado, en donde es un hecho excluyente de cualquier otro tipo y debe ser reconocido. La Corte, cuando nombra a Constantino, dice que, si uno lee la teoría, se necesitan 3 condiciones para que se pueda aplicar la del funcionario de facto. Una sería la existencia del cargo, que sea de iure o uno equivalente. La otra condición sería que dicho funcionario se halle en una posición de desempeño efectivo del cargo. Y por último, que esa posición tenga una apariencia de legitimidad. Y ahí vemos que la confusión de la Corte es entre gobierno y funcionario. Es una teoría del derecho administrativo y lo aplica acá. Entonces, no podemos decir que Uriburu era un funcionario, sino era cabeza de quien toma el poder a la fuerza. Y a modo de análisis de la acordada, vemos que acepta la denominación de poder ejecutivo provisional, que reconoce la revolución triunfante, admite el mantenimiento de la supremacía de la Constitución, por la sola circunstancia que el gobierno lo declara así en el manifiesto, decide fuera de causa y caso, se expide a través por una nota, y no se funda en ninguna norma constitucional. Esto lo que genera a futuro es que se va a reconocer los posteriores golpes, los posteriores gobiernos de facto van a ser justificados en esta misma acordada, la del 43, en la del 55, ya la diferencia es que la Corte no va a estar. Y a modo de conclusión un poco mía, estaría bueno que todos vamos a hacer este análisis, es que esto pasó hace 90 años, y seguimos, independientemente de la ideología política o la orientación, la política influyó en la justicia, ¿no?
espero no haberlos aburrido. No, Melina, ¿has finalizado? Sí, Bueno, muchísimas gracias, Meli. Te agradezco que nos hayas ilustrado el tema de la acordada, con un detalle inusitado, extraordinario. Yo creo que en 2 clases más me quedo sin trabajo, pero vamos a tratar de que no venga nunca más. Te felicito, Melina, la verdad, estuviste bárbara. Y yo lo único que tendría para agregar, no tengo que agregar nada, simplemente sintetizar un poquito, que sería, bueno, esta acordada es, lo que está haciendo es diciendo, miren, estas personas que se dicen gobierno de facto vienen en forma provisoria, ¿sí? Van a respetar la Constitución, y si algo no llegan a respetar, está la Corte Suprema. Por lo tanto, este gobierno provisorio va a ser aceptado como un gobierno legal. Y esto es lo más importante para este gobierno, que se legaliza a través de esta acordada de la Corte. Con eso completaríamos este tema que quedó brillante, Meli. Y ayer yo me olvidé, dejé un tema de lado, que era el que le va a servir para la próxima unidad, que es el origen del peronismo. Sobre el origen del peronismo se ha escrito en historia la mitad de los libros de historia, más o menos. Hay un autor, que es el padre de la sociología en la Argentina, que es Gino Germani, que escribió un libro que se llama La estructura social de la Argentina, y explica el origen del peronismo. ¿Qué dice? Bueno, que la Argentina a principios del siglo era un modelo agroexportador, y ahora, a partir de la década del 20, el 30, se va transformando lentamente en un modelo, no se va transformando, va naciendo en forma incipiente un modelo industrial, que estaba conformado por obreros muy calificados, que venían de Europa o eran hijos de inmigrantes. Estos obreros que venían de Europa o eran hijos de inmigrantes, algún día ustedes van a crecer y van a ver la historia de Mar del Plata, que se hace con la historia del socialismo. Estos obreros sabían leer y escribir, hablaban 2 o 3 idiomas, escuchaban ópera. No eran obreros simplemente, traían consigo un bagaje cultural muy fuerte y muy diferente a lo que había acá en el territorio nacional, ¿sí? Así que estos obreros no eran simplemente obreros. Crearon, por ejemplo, la vanguardia. El abuelo de un amigo mío era el maquinista de los ferrocarriles, y era como trabajar en la NASA. Era un trabajo de última generación, un trabajo con máquinas de principio de siglo y muy bien pagado. En la década del 40, estando este incipiente modelo en crecimiento, comienza la guerra. Y estos hombres se los llevan, son atraídos por la necesidad bélica de sus países. Los italianos vuelven a Italia, los franceses a Francia, los ingleses a Inglaterra. ¿Por qué? Porque los llaman, vengan a dejar la vida por su país. O iban voluntariamente. O en la Guerra Civil Española, ya unos años antes. Y la Argentina, ese modelo, si no Germán lo explica, quedó sin un elemento importante, que era la mano de obra. Por lo tanto, comenzaron a traer de las provincias del norte especialmente, a suplantar esta mano de obra que no tenían. Pero este obrero que llegaba de las provincias, primero, no sabía leer y escribir, no hablaba 2 idiomas y no escuchaba ópera. Es más, no tenía dónde vivir, no tenía las necesidades básicas satisfechas. Venía con una mano atrás y una adelante y se instalaba como podía en la zona del conurbano bonaerense, lo que va a ser Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Lomas, La Matanza, ¿sí? Se instala en esos lugares y comienza a atraer a sus familiares. Pero sufre
la discriminación de la época. Los propios obreros discriminaban a estos recién llegados, primero, porque no tenían su color. Piensen en un italiano, ¿sí? o en un hombre de la Lombardía, o en un español, ¿sí? Piensen en un español que ve llegar a un santiagueño, como lo era mi abuela. Imagínense todos los prejuicios raciales contra estas personas, ¿sí? Cuando se quería afiliar a algún sindicato que ya existía, no se le permitía. ¿Por qué? Y porque no era de su color, no hablaba 2 idiomas, apenas hablaba castellano, apenas estaba vestido. Esta gente que comenzaron a llegar, no solo se le pagaba la mitad del precio, sino que la mitad del salario, sino que se lo maltrataba, y se lo maltrataba sus propios compañeros que ya estaban trabajando. Y una discriminación por todos los ángulos, no solo de arriba, sino también de abajo. En eso, cuando llega el GO y Perón se hace cargo de la subsecretaría de Trabajo, Perón, que había estado en Italia y había visto la relación que había entre los empresarios y el grupo obrero, entendió claramente dónde estaban sus intereses, ¿sí? Y le entregó a estos recién llegados una nueva legislación. Derechos sindicales, por ejemplo, no los afilió a la vanguardia, ¿sí? Los afilió a un nuevo sindicato que él creó, que fue la Unión Ferroviaria, que le creó derechos laborales, indemnización por despido, vacaciones, le creó, los hizo tratar como personas, les dio el trato de personas. Esta fue la gente que en el 1945, cuando tuvo que salir a dar la cara por Perón, salió a la calle. Y esta gente fue la que en el año 45 lo votó como el Partido Laborista. Pero cuando Gino Germani cruzó los padrones electorales, comprendió que además de esta nueva generación que vino de las provincias, el voto peronista se nutrió por el voto bajo de los conservadores. Quiere decir que los conservadores tenían el voto de estas personas. No eran los radicales los que tenían el voto de los miserables, eran los conservadores. Perón le quitó el número electoral no a los radicales, sino se lo quitó a los conservadores. Y lo sé porque tengo historias familiares de gente que votaba a los conservadores, y cuando aparece Perón comienza votando por Perón. Quiere decir que la estructura electoral de dos partidos tan distintos, como serían los conservadores, como sería el peronismo, estaba nutrida por las mismas personas. Eso es algo maravilloso, y el origen del peronismo surge de esta gente. Este es un libro muy, pero muy famoso que describe de dónde viene el voto peronista. Tal es así que hoy, cuando dicen la madre de las batallas, ¿dónde se libra? ¿En qué zona se libra? En el conurbano, ¿sí? En el conurbano, donde están la mayoría de los votos peronistas. Y no están porque sí, sino porque están históricamente ahí. Bien, este es el tema que quería agregarle. Después quería hablarle de que, bueno, del examen, sí, pero la idea era de que, de la historia. Es decir, Borges, cuando le preguntaban a Borges cuál era la diferencia entre la literatura y la historia, y tengo un amigo que lo imitaba, no quiero hacer el ridículo imitándolo, pero estoy pensando en él, dice, no nos olvidemos que la literatura nos plantea la ficción y la historia nos plantea la verdad. Y ahí está la gran diferencia. Cualquier libro de historia, lo primero que tiene es la pretensión de verdad.
Pero ya la historia no es la verdad como se decía en el siglo XIX con la física de Newton, no es la verdad objetiva, sino es una verdad de las ciencias sociales, que es una verdad relativa. ¿Eso qué significa? Significa muchas cosas. Por ejemplo, que la historia se construye en estructuras. La historia explica el pasado. Y toda explicación del pasado que se haga es válida siempre y cuando se encuentre razonamientos lógicos. Por lo tanto, cualquier hecho que nosotros querramos explicar, lo tenemos que presentar como una estructura. ¿Es un poco ficción? Sí, es un poco ficción. Sí, es un poco ficción. Pero también tenemos la pretensión de verdad. ¿Por qué es ficción? Porque es una mirada subjetiva la que está fijando. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando vamos al siglo XIX, nosotros en el siglo XIX ya lo vimos, tenemos tres problemas clásicos: la revolución, la construcción del Estado y la nación. Cuando ingresamos en el siglo XX, tenemos que hacer estructuras para colocar los hechos ahí y explicarlos. Cuando ustedes tienen un examen y le preguntan la acordada, ustedes tienen que armar una estructura y explicar esa acordada. ¿Sí? El siglo XX lo que tiene es una continuación del modelo agroexportador con una república conservadora. En el 16 hay un corte muy abrupto donde comienza una nueva etapa con una democracia y un sistema electoral limpio. De aparece un poder nuevo, o un partido nuevo, que es un partido que ya no representa a la élite, sino que representa a la clase media, como es el radicalismo. Y en el 30 hay otro corte muy abrupto y comienza una década entre medio, ¿sí? Como una edad media, que sería volver al pasado de los neoconservadores, la década infame. Y a partir del 45 tenemos el Estado benefactor. ¿Sí? Bueno, esos son los bloques. Esa idea de bloques la tienen que tener para después colocar cosas. Si un estudiante viene al examen, el día del examen, ¿sí? Y me dice, mire, y le preguntamos, háblenos de la acordada del 30. Acuérdese que Melissa hay una clase fantástica. Sí, me acuerdo de esa clase. Dice, yo, profesor, soy marxista. Considero que la historia es la historia de la lucha de clases, que estamos en una etapa capitalista, y esta etapa capitalista tiene una infraestructura y una superestructura de dominación. Y la acordada pertenece a esta superestructura, y la acordada es esto y esto y esto. Perfecto, 10. Ese estudiante piensa como yo, no. ¿Sí? No. Lo que sí, que de acuerdo a su visión de la historia, dio una explicación de un objetivo del programa. Ahora viene una persona que es alfonsinista y nos dice, bueno, señor, explíquenos la reforma del 94 o los elementos más esenciales de la reforma constitucional del 94. Mire, yo la basura menemista nunca la voy a estudiar porque ese tipo le dio el golpe al... Mire, está bien, señor, le agradecemos, sus ideas son fantásticas, pero usted no cumple con un objetivo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier explicación que nos den, basada en cualquier ideología que ustedes sostengan, siempre que sea una explicación, ¿sí?, y que responda al programa, está perfecto. Está perfecto. No se aceptan discusión. Porque la historia tiene algo de subjetividad, pero lo que tiene es una explicación. Usted tiene que explicar la acordada del 30. ¿Sí? Tiene que agarrar esos datos y acomodarlos a sus intereses, a su visión de la historia. Dicho esto, voy a pasar a las preguntas del examen, ¿sí?, la cual ya siempre tienen que responderlas con una estructura. Yo he copiado algunas formas de preguntar y siempre tengo la mala suerte, porque yo intento hacer lo más amplio posible en la pregunta, y a veces le digo, a ver, y cuando le hagan esta pregunta, ustedes tienen que decir esta respuesta. Yo tiendo a preguntar, hábleme de lo que usted mejor sabe. ¿Saben cuál es la respuesta que recibo? Casi en un 100%, pero casi, hay excepciones. La respuesta que recibo, no, profesor, hágame usted la pregunta. ¿Querés que yo te haga la pregunta? Bueno, ¿a qué hora se despertó el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930?
No, no lo sé. Bueno, entonces, decime qué es lo que sabés. Te estoy preguntando qué es lo que más sabés. Y me decís, y me devolvés la pregunta diciéndome, no, profesor, hágamela usted. No, aprovechen esa oportunidad. Piensen en lo que mejor ustedes saben y digan, bueno, voy a desarrollar este tema. Y háganse ustedes la pregunta, no, hágamela usted. ¿Cómo me la vas a devolver? Te estoy dando un centro para que hagas el gol y me devuelven la pelota. Una bronca me agarra, una bronca y un deseo de aplazarlo. Es terrible. Bueno, no es correcto eso, pero ante la pregunta que le haga, mire, elija un tema, elíjanlo, preparen un tema y digan, este tema es el que mejor sé. Armen una estructura y digan, expliquen la acordada. Es un ejemplo que estoy dando, pero expliquen la acordada. Entonces, sobre esta unidad, les voy a dar las preguntas que voy a tomar. ¿Sí? Y por ahí voy a hacer una pregunta donde ustedes elijan el tema. La primera pregunta que voy a tomar va a ser la acordada del 30. ¿Sí? Háblenme sobre la acordada del 30. No le voy a decir, ¿qué dice la acordada del 30 acerca del gobierno de facto? No, le voy a preguntar qué es lo que usted sabe de la acordada del 30. Y lo que Melina explicó, quiero que me lo resuman. No me hagan un detalle de toda la acordada. Háganme un resumen de la acordada del 30, explíquenmelo con detalles. Armen, y mire, en el año 30 hubo un carácter del 29, hay una crisis institucional en la Argentina, el gobierno de Irigo, y así van armando y explican ahí adentro de esa estructura histórica la acordada. ¿Qué es lo que dice la acordada? Lo que dice la acordada es que legaliza el golpe militar que no era legal. ¿Sí? Le da institucionalidad, le da legalidad a un gobierno que llegó a través de una revolución. Y ahora todos los actos de ese gobierno van a ser válidos. Bien, esa es la primera pregunta. Yo haría pocas preguntas, pero como yo solo no voy a estar y hay un programa, les hice todas las preguntas que pueda haber en esta unidad que acabamos de dar en 7 preguntas. La segunda pregunta es las causas de la revolución del 30. ¿Sí? Las causas de la revolución del 30 las explicamos ayer, que tienen que ver 3 específicamente. ¿Sí? Las circunstancias en que se encontraba el régimen de Hipólito Yrigoyen, sus 80 años, sus acusaciones que le hacían acerca de la corrupción, de la ineficacia, del caos administrativo que era. Hagan un detalle de eso. Expliquen también otro punto. Dentro de este punto está el surgimiento del nacionalismo. Acá pueden colocar el discurso de Lugones. Y otro tema para explicar es el crack del 29. Entonces, si ustedes tienen la crisis del 30, tienen que desarrollar brevemente estos 3 puntos. El agotamiento del régimen de Irigoyen, el nacionalismo como ideología totalitaria, ideología que tiene como objetivo la destrucción del liberalismo, ¿sí? Y el crack del 29. Hay una historia que explica Borges, que Borges, es una historia que se cuenta con Borges, pero no sé si será cierta, que Borges se encuentra con un nacionalista de la Liga Civil que dio el golpe del 30, se lo encuentra en un negocio y el nacionalista lo reconoce a Borges, lo saluda y le dice que le gustan sus libros y que él apoyó el golpe del 30. Y le pregunta, ¿sabe dónde hubiese estado yo si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Yo que participé en esa revolución, ¿dónde hubiese estado? Y Borges le contestó lo que todos nosotros... Y estaría en lo más alto del poder. Y el tipo dice que lo señala con el dedo. Le dice, usted es un burgués, a modo de insulto. Usted es un burgués. Yo siempre voy a estar en la lucha. Para mí, es decir, el nacionalismo se planteaba el otro como un enemigo siempre. No había paz. Siempre había un enemigo, amigo o enemigo. Un líder
que representaba la voz de ese pueblo, y de ese pueblo, digamos, era el líder ese, dirigía o creaba o distinguía las necesidades que según él el pueblo quería. ¿Sí? Y destrozaba y negaba al otro. Y negaba la democracia y negaba la participación política. Solo lo que permitía era el capitalismo. Esta sería una explicación de las causas de la Revolución de Octubre. La segunda pregunta. ¿Tomaron nota? ¿Tomaron nota, sí? La tercera pregunta. La tercera pregunta que... ¿Alguien me quiere preguntar algo? Porque sé que muchos me quieren preguntar. A mí me pasaba lo mismo. Yo antes, cuando era estudiante, quería preguntar, pero si hago esta pregunta voy a quedar como un idiota. Y no era tan idiota la pregunta. Era más el miedo mío a preguntar. Pierdan esa... y entablemos un diálogo lo más que podamos para sacarnos las dudas, porque después de esto viene el examen. Así que pierdan esa cosa porque ¿Puedo preguntar? los comprendo, porque a mí exactamente me pasaba lo mismo. ¿Sí? Sí, alguien me quiere preguntar algo. Kloster. Sí, yo, Verónica. Sí. Verónica. ¿Va a ser oral o escrito? Sí. Hasta ahora es ¿Oral o oral. escrito? Oral. Por eso, cuando le pregunten, y si estoy yo, ¿qué es lo que más sabe? Elija un tema, elíjanlo, tráiganlo preparado. No lo preparen adrede. Piensen en lo que más sabe. Y digo, bueno, si me preguntan, me hacen una pregunta para que elijo este tema y arranco con esto. ¿Sí? Ya tienen un pie adentro. Ahora, si hay alguien que te diga, ¿sí? Pregunta, ¿Hay ¿un solo tema tendremos que preparar para el oral? No tienen que preparar ningún tema. Eso es lo que estoy diciendo. Exactamente lo contrario. No. Dije, piensen en algún tema que ustedes sepan, que mejor sepan. Y piensen, si hay alguien que me pregunta, ¿qué es lo que más sabe? Arranco con este tema. No hay que preparar ningún tema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero si hay un profesor que me pregunta, elige un tema, elijo el tema que más sé, pero lo pienso primero. ¿Cuál de todos estos temas ando mejor? En este. Ojalá que me pregunten este. Uno cuando estudia, ojalá que me pregunten la pregunta en la unidad número 20. ¿De qué quiere hablar? Pregúnteme usted. Ay, da gana de... Bien, sigamos. 3. La pregunta número 3. ¿Sí? El manifiesto revolucionario. Esto tiene que ver con la pregunta número 1 y con la pregunta número 2. Que, como bien dijo Melina, se sabe bien que este manifiesto lo escribe Lugones. Y todo lo que pone Lugones, ¿sí? lo escribió antes en ese discurso que dio en Ayacucho en el año 24. Lo interesante de esta proclama es que ahí dice, nosotros venimos, ¿sí? Invocados por el pueblo. Nosotros no estábamos ahí tranquilos, alguien nos llamó. Nosotros no queríamos venir, no tenemos intereses políticos, no tenemos. Ahora vemos que todo esto es un lío, los que están gobernando son un desastre. No saben hacer la economía, la universidad es un caos, es una anarquía, estamos haciendo papelones en el extranjero. Y bueno, vamos a hacer algo, vamos a venir en forma provisoria a ordenar esto. Y venimos por un tiempo, no nos venimos a quedar. Vamos a respetar la Constitución. Y le está dando datos para que la Corte haga la acordada. En base a esto, la Corte dice, che, estos dicen que no se van a quedar siempre. Vienen simplemente para poner orden y se van. Y agradecen, adivinen a quién agradecen. A ver, ¿quién me ayuda? Hay un agradecimiento ahí. Sí. Agradecemos a la prensa seria, dice. En ese entonces era La Nación, el diario La Prensa y Crítica, que son los 3 diarios que le pegaban muy duro a Irigoyen. Agradecemos, es decir, la prensa, el diario, era el medio de comunicación más importante de la época. Quiere decir que hace un siglo, los que hacían política veían los medios de comunicación como que creaban, que impulsaban, orientaban la concepción que tenían las personas acerca de la realidad. Así que el hecho de los medios no es un hecho nuevo, es un hecho que estuvo siempre. Esta va a ser la tercera pregunta. La cuarta pregunta
y lo coloco porque lo dice el programa. Yo no lo haría así, pero bueno, dice el gobierno conservador. La verdad que no quiero, ni sé qué es lo que quiere preguntar con esto. Si ustedes les preguntan, ¿nos puede hablar de gobierno? Ustedes lo primero que tienen que decir, mire, si está en la unidad 20, no se trata del gobierno conservador. El gobierno conservador es el gobierno que está del 80 a 1916. Roca, Juárez Selman, Pellegrini, bla, bla, bla. Son ellos los conservadores. La gente que gobernó entre 1930 y 1943 no son los mismos, son sus hijos. Es una generación posterior, son los neoconservadores. Este gobierno, ¿sí?, viene a través de un golpe porque se cansó de perder las elecciones frente a un partido popular y lo que quiere es imponer una política sin tanta intervención del Estado y termina haciendo lo contrario. Y ahí tenemos el golpe de Uriburu, tenemos el gobierno de Justo y Roca y el gobierno de Ortiz y Castillo. Esos tres gobiernos serían los gobiernos conservadores, que serían neoconservadores. Intentan con el fraude y el libro de Historia de los Argentinos de Carlos Floria y César García Belsunce, dice, esto es un retroceso. No vienen a superar el radicalismo, vienen a volver al fraude y ganar las elecciones, nada más que eso. ¿Sí? Por eso es un gobierno que ni siquiera impone la política, el modelo agroexportador limpio, porque ahora lo que vamos a ver que hacen más radicalismo que el propio radicalismo. La quinta pregunta tiene que ver también, que está en el programa, y dice juntas reguladoras. Juntas reguladoras. La cuarta y la quinta se tienen que responder juntas necesariamente, porque estos gobiernos, ¿sí?, que venían criticando al gobierno radical por varias cuestiones que están en el manifiesto, y que dicen, mire, Sánchez Orondo decía, el radicalismo intervino creando el caos económico porque metió mano en la economía donde no tenía que meter mano, con la ley de alquileres, con creando YPF, y queriéndose meter con la renta del campo. Estos hombres que dicen eso, ahora producen un Estado mucho más interventor que el radicalismo. ¿Y cuál es la primera intervención del Estado que se hace y que nadie la nombra? Es el Tratado Roca-Runciman. Es el Estado que se mete en el comercio internacional y dice, quiero seguir vendiendo carnes. No dejo que las personas libres acá hagan lo que quieran. No, el Estado se va con una comisión a Inglaterra en 1933 con Julio Argentino Roca Hijo, firma un tratado con el ministro inglés Runciman y tenemos un comercio con Inglaterra a través de dos naciones. ¿Sí? Eso es intervención del Estado. Después está que crea la Junta Reguladora de Carne, de cereales, de vino, para establecer la producción, para establecer el precio, ¿sí?, para regular a ver quién tenía que hacer qué cosa. Crea también en el año 33 el Banco Central como una necesidad porque quería salir del patrón oro. ¿Sí? Acá el Estado ahora empieza a tener funciones más importantes dentro de la economía con la creación del Banco Central, y para defender los intereses ingleses crea una dirección de transporte para proteger a los ferrocarriles en la ciudad de Buenos Aires del comercio con la alternativa de comercio que le ofrecía el micro a los particulares. Esa sería la Junta, es responder una pregunta con respecto a la Junta reguladora. ¿Hasta acá vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Por último, son dos preguntas más, que las voy a enumerar así, no me voy a tratar de meter mucho porque ya las expliqué la clase pasada. La sexta pregunta es el Tratado Roca-Runciman. Ahí ustedes tienen que hacer una descripción de la crisis del 29, el Jueves Negro, la Gran Depresión que se da en Inglaterra, Estados Unidos, en la contracción de la economía, cómo Inglaterra reúne a las colonias en Ottawa y firma un acuerdo donde
establecen un principio muy claro: comprarse entre ellos, comprar a quienes nos compran, y dejar de lado a Argentina. Argentina, desesperada, ahí sale a firmar el Tratado Roca-Runciman, el cual es ampliamente criticado, no solo por la oposición, sino por el revisionismo histórico. Eso lo responden de esas cosas. Y la última pregunta es la ideología nacional. Si le preguntan acerca de qué es el nacionalismo, ustedes tienen que decir que es un sistema de ideas, ¿sí?, que nació a principios del siglo XX, antiliberal, totalitario, que imponía un partido único, donde un líder establecía o se colocaba en la voz del pueblo, se entregaba o se le entregaba a ese líder la expresión del pueblo a través de sus actos, y por sobre todas las cosas quería crear un Estado sin libertad política, pero con libertad económica. En Argentina eso sucedió a partir del año 30, y en Europa lo tenemos el ejemplo de Mussolini, de Hitler y de Franco en España. Repito las 7 preguntas de examen para esta unidad. La acordada del 30, primero. 2. Causas de la revolución del 30. 3. El manifiesto revolucionario. 4. El gobierno conservador o neoconservador, haciendo una breve síntesis de todo. Las juntas reguladoras, estas 4 y 5 se pueden responder juntas. 6. Explicar el Tratado Roca-Runciman. 7. Explicar el nacionalismo. Y esto se tiene que hacer acá, no solo con el nacionalismo, sino agregar también el discurso de Lugones, que lo tienen ahí en la unidad que le pasó a Abri ayer y que colgué hoy a la mañana en la página de la cátedra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y quiero que me hagan preguntas ahora, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esta unidad? Perdón, disculpe. No llegué a escuchar la última parte. ¿El discurso de quién era? El discurso de Lugones, el que dio en el año 24 en Lima. ¿Sí? Cuando uno explica el nacionalismo, agreguen ese discurso, Ya les di las 7 posibles preguntas de esta unidad, que como yo voy a estar en el examen, pero va a haber otros profesores, las preguntas tienen que venir de la unidad, no pueden sacar una pregunta fuera, ¿sí? Ustedes tienen que responder en base a una estructura. Le preguntan el nacionalismo y responden exactamente lo que les acabo de decir. No va a haber otras preguntas. Si yo fuese el único profesor, las sintetizo. En vez de 7 hago 4. Pregunto la acordada del 30, pregunto el nacionalismo, el Tratado Roca-Runciman y las causas del golpe. Nada más. Ahí está todo, ¿sí? Pero como el programa es un poquito más amplio, les hice las 7 preguntas básicas que se tienen que hacer. No pueden salir de ahí, ¿sí? Tienen que conocer estas son las 7 preguntas del examen de esta unidad. No hay otra. Y si me dicen a mí cuáles son las sobresalientes, el Tratado Roca-Runciman, la acordada, los hechos de la crisis del 29 y del golpe del 30, y a ver qué me está faltando, el nacionalismo. Listo, ahí está. Nacionalismo, acordada, Tratado Roca-Runciman y las causas del golpe del 30. Punto. Hacer otra pregunta acerca de eso no tiene idea. Puede ser que alguien le llegue a preguntar por la revolución del 43. ¿Sí? La revolución del 43. Yo ahí lo que haría, expliqué algo. Tiene que ver más con la unidad número 21, pero yo algo les expliqué. El golpe del 43 proviene de un grupo de oficiales unidos, donde está Perón, Rawson, Farrell, Ramírez, un grupo de oficiales nacionalistas que se ve que el sucesor de la concordancia, que era Patrón Costas, se iba a inclinar en la política exterior por los aliados. De esa forma,
iban a quedar los militares en la Argentina como fascistas. Alemania iba a perder la guerra y ellos iban a perder el presupuesto. No queremos quedar como los perdedores. Damos un golpe de Estado porque queremos ser, fíjense que en el manifiesto que dan con la proclama, dice, queremos comercializar con todos los países. ¿Qué significa? Queremos la neutralidad, no queremos estar con Estados Unidos, ¿sí? ¿Pero por qué? Y esto fue lo que nos dije la clase pasada, porque en la Argentina estaba dividida en dos sectores, más allá de la política. En cuanto a la guerra, había un sector que era pro eje y había un sector que era pro aliado. El sector pro eje, pro Alemania, pro Italia, ¿sí? Era el ejército en forma completa, ¿sí? El nacionalismo y el ejército estaba pro Alemania. En cambio, todos los partidos políticos, aún los conservadores, habrá algún tipo de excepción, pero aún los conservadores eran pro aliados, eran pro británicos, porque sus intereses económicos estaban ahí. Entonces, los militares veían que la Argentina, con un nuevo periodo democrático, iba a culpar a alguien de estos golpes de Estado. Iban a quedar ellos como nazis que querían instalar un gobierno con ausencia de legalidad. Entonces dieron un golpe de Estado, continuaron con esa neutralidad y aparece un hecho nuevo, que en derecho se llamaría un hecho nuevo, que es el peronismo. Nadie, estaban todas las condiciones para que apareciera algo como el peronismo, pero apareció el peronismo. Podía haberse llamado el Colorado, no se llamó, no, el Colorado no apareció, apareció Juan Domingo Perón y un movimiento nuevo, una época nueva que podríamos llamar el estado del bienestar con Juan Domingo Perón. Esta podría ser otra pregunta, pero más corresponde a la unidad número 21 que a la 20. Ahí ustedes, si le preguntan sobre las causas de la revolución del 43, ustedes digan la Segunda Guerra Mundial. Y Patrón Costas diciendo yo me voy a pasar al lado de los aliados. Por lo tanto, esto alentó a la gente del GOU, a los militares pro Alemania, que querían que públicamente se decían neutrales, a hacer este golpe de Estado. Por eso decían neutralidad y no intervención. No inclinarse por ninguno de los dos bandos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, la mesa es de dos profesores, ¿no? Con el alumno. Mirá, están los dos profesores, pero hay otro de atrás que le está pegando. Serían tres. Ah, tres profesores, bien, bien, bien. No. Mirá, la mesa se conforma con la cantidad de profesores que haya. Lo mínimo tiene que ser dos. Los mínimos tienen que ser dos para garantizar que el alumno tenga chances de distintos sectores. Por ahí hay un profesor que hace un tipo de preguntas y otro trata de equilibrar. Y que haya discusión acerca de estos temas y que haya pruebas de que realmente fue un examen liso y llano y sin ningún tipo de interés. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Los mínimos son dos, puede haber 3, 4. Yo he estado en mesas de 5 profesores, pero no es para asustar, sino porque había 5. ¿Alguien, ¿por qué? ¿Ustedes quieren que haya más o menos profesores? No, yo si es por mí, yo lo quería escrito, pero bueno, nada, a ver, no importa. Pero no. Siempre, yo siempre rendí, en mi otra carrera siempre rendí con 2, por eso. Pero capaz que como somos pocos, capaz que pasa uno con todos los profesores y listo, y es lo mismo. Si uno sabe, puede haber 10 profesores y va a aprobar. Si uno no sabe, puede haber un solo profesor y no va a aprobar. Gastón es el que me está hablando, ¿no? Sí. Gastón, vos sabés que cuando fuimos a tomar examen presencial, el escrito, se me acerca una chica y me dice, mire, profesor, le voy a ser sincero, yo estudié
para rendir por Zoom. Por eso no sé. Pero, ¿cuál es la diferencia de rendir con Zoom y de rendir acá? Es que en Zoom yo tengo los apuntes al lado. Pero eso es copiarse. Bueno, yo soy sincera, me dijo. Y sí, era sincera. Pero claro, a veces con el Zoom permite eso, ¿no? Es un poco más elástico. Creo que tenemos que volver de a poco. Nos hacemos a veces... dar clases por Zoom es terrible, terrible. No se imagina. 100%, comparto 100%. Lo Hay que extraño volver a la mucho. presencialidad. Pero me doy cuenta que rendir el examen por Zoom es mucho más liviano. Yo como estudiante me hubiese gustado rendir por Zoom a veces. Pero les puedo asegurar como profesor, es un sufrimiento este Zoom. Primero porque yo me guío mucho por ver a la gente, los estoy durmiendo, los estoy aburriendo, trato de, pero así que no veo nada y que veo tres o cuatro caras, algunas se me duermen en el Zoom, y bueno, y se ve muy poco, se ve un poco. Yo no estoy esperando ansiosamente volver otra vez a las presenciales, pero sé que a ustedes no les gusta rendir en forma presencial. Pero para mejor calidad del profesional que salga de esta facultad, las presenciales nos van a garantizar eso, de que el tipo que se reciba, la persona que se reciba, va a tener una calidad que a veces el Zoom no lo da, ¿no? No, yo al contrario, yo creo que tienen que ser presenciales los exámenes. Capaz que por esto de la pandemia, que se curse así por Zoom, capaz que sirve, pero ya está, para mí ya el año que viene ya tiene que ser todo presencial. Ya no podemos estar, Sí, creo sí, yo, no sé, ya tenemos todo, vamos a tener todos 2 vacunas, ya vamos a estar. Sí, yo creo que sí, con los recaudos necesarios, uno tiene, algún Zoom tiene que haber, alguna clase magistral tiene que haber, ¿viste? Así, con grandes, hasta 300 personas, bueno, hacemos un Zoom. Pero después hay que ir a rendir, aparte, tienen que, la oralidad es algo que tienen que practicarlo en forma permanente porque van a tener que estar van a ser abogados y tienen que a veces sacar un conejo de la galera cuando no lo tienen. Entonces, y van a tener que inventar un castillo de ilusiones ante el juez para que su causa sea mejor vista que la causa del contrario. Y eso se da con la charla ante un público, el examen entre los profesores. Ustedes véanse en el primer examen y véanse ahora en los últimos que están rendiendo. Ya van modificando, ya van viendo cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos para ir a rendir oral, ¿sí? Yo veía eso en mí, ¿no? Veía cuáles eran mis puntos débiles y trataba que en el discurso, veía cómo era el profesor, ir llevándolo para que me haga preguntas de que yo sé que las conozco, ¿sí? A veces me ha resultado y a veces no. Pero me acuerdo de decir, bueno, diciéndole, porque yo sabía que había profesores que cuando veían que vos titubeabas, ahí te preguntaban. Entonces yo titubeaba a propósito en cosas que sabía mucho, para que me preguntaran. Y me preguntaban eso, digamos, uno ya va conociendo. Entonces, eso es la oralidad y nos pone en una práctica bastante eficiente de lo que tiene que ser también la abogacía. ¿Alguna pregunta acerca del examen, de esta unidad, de estas cuestiones? Quedamos para el examen. Yo, entonces, ahora los voy a ver a ustedes el día 25 de noviembre. ¿Sí? ¿Digo bien la fecha? 25 de noviembre. Entonces, Sí. Los saludo. Seguro que no hay ninguna pregunta. Mire que me dijeron que a veces quieren preguntar y no preguntan por el mismo temor que yo tenía antes, de hacer algo que no es válido. Y háganla igual, así que no se hagan ningún problema. Piensen
en las preguntas que vayan a responder, darle estructura y adentro la respuesta que el profesor quiere escuchar. Pero denle el marco histórico, no importa si es macrista, si es menemista, si es kirchnerista, si es peronista, no importa. Lo importante es que tenga el dato y la ideología de ustedes. ¿Sí? Eso es lo importante. Si está la ideología y no están los datos, no va a ser válida la respuesta. Si están los datos solos, aburren. Y los datos uno no cuenta su vida día por día, eso sería muy aburrido. Uno cuenta la vida, bueno, mi niñez fue esto, mi adolescencia fue esto, mi adultez la pasé así. Bueno, arma estructura. La misma respuesta tienen que dar en los exámenes. Como no va a ser escrito, pero esto es para cuando sea escrito, buena letra. Buena letra. Hay pata de gallo que se aprueban por pata de gallo. Buena letra. ¿Sí? Bueno, pero esta vez no va a ser el caso. Chicos, les deseo lo mejor. Gracias, Melina, nuevamente. Te felicito. Realmente Gracias a usted. estuviste brillante y me sacaste de un apuro con el tema de la acordada. No, gracias a usted. Gracias por todo y un saludo a todos y nos vemos el día jueves. El día jueves nos vemos ahí a las 18:30. Bueno, nos vemos, hasta luego. Gracias, Chicos, ha sido un doctor. gusto, ¿eh? Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Gran cariño a chao, todos. hasta luego. Chao, chao. Nuevamente Chao. gracias, Meli. Chao. Gracias, Melina. Hasta No, luego. gracias a usted. Chao, Vero. Hasta luego. Gracias, Melina. Chao, profesor. Gracias, Chao, chicos. Vero. Estás bien. Cuídate. Nos vemos. Chao. Hasta luego.